Como parte de este ministerio nos hemos juntado en Guadalajara y quería comentarles por qué estoy por estos lados. Junto con el obispo Héctor Gutiérrez, quien manda saludos, sé que hace poquito ha estado aquí. Hemos estado planificando, hemos estado orando, hemos estado buscando de Dios para esta nueva etapa que estamos viviendo como ICM Global. Y también esta implicación, esta búsqueda en oración, en planificación a nivel global, también tiene su correlato a nivel local. Una de las preguntas que hace cerca de 1 año y medio, más o menos, estoy realizando en ICM de Argentina, es si somos una iglesia de ovejas o somos una iglesia de líderes. Si somos una iglesia de ovejas, la implicancia del reino de Dios como ovejas en nuestra ciudad será única. Si somos una iglesia de líderes, nuestra implicancia en nuestra ciudad va a ser otra. Somos ovejas en tanto Jesús es nuestro pastor. El Salmo 23, archiconocido, dice: el Señor es mi pastor y nada ha de faltarme. Nada nos va a faltar. Pero también nos dice el Nuevo Testamento que somos real sacerdocio. O somos una oveja o somos real sacerdocio. Evidentemente en nuestra relación con Jesús somos ovejas. Él es nuestro pastor. A Él acudimos. Sin Él somos como nosotros en Argentina decimos tontos. Aquí utilizan más la palabra mensos. Somos como mensos, somos un tanto mencitos y no sabemos hacia dónde ir, pero cuando Jesús es quien nos dirige, sabemos por dónde caminar. El pastor exige o necesita el reconocimiento de sus ovejas. Por eso nosotros pasamos un tiempo en alabanza y en adoración, en reconocimiento de que Él es Dios, de que Él es nuestro pastor. El líder disfruta de su tarea, que muchas veces es solitaria y desagradecida, se entrega por completo en el cumplimiento de los objetivos, de la misión, de la visión, de los valores, sin pensar en el sacrificio y en el costo. Muchas veces en nuestras comunidades lidiamos con personas con alto grado de frustración. Frustración en el trabajo, pues nuestro jefe no nos reconoce. Frustración en nuestras casas, porque muchas veces no nos aceptan. Y cuando venimos a la iglesia queremos ocupar un rol de liderazgo y a veces cometemos demasiados errores. Las Escrituras nos dicen: guay del que hace tropezar a uno de estos más pequeñitos. Para ser líder hay un llamado. Y hay un llamado de Dios, particularmente a ICM, para que seamos líderes. Yo estoy seguro que no hay tantas iglesias que predican el amor radical, la gracia radical y exuberante como la predicamos en ICM. Yo estoy seguro que muchas personas están hartas de escuchar pastores y pastoras, sacerdotes que envían a la gente al infierno de manera gratuita a través de su palabra. ICM tiene una voz profética para muchas y muchos que aún están perdidos. Y para eso no necesitamos ovejas, sino que necesitamos líderes activos en nuestras comunidades. Para ser líder es fundamentalmente capacitarse, pero ser líder, los líderes somos personas ordinarias, comunes y corrientes, que tenemos la posibilidad o la capacidad de influenciar a otros con nuestros hechos y con nuestras palabras. Un líder dirige a otro o lidera a otro o a otra en la medida que puede influir en sus decisiones. Un autor que se llama Truman decía que un líder es aquel que puede hacer
que otros hagan aquellas cosas que no querían hacer y que las hagan bien. Fíjense qué desafío. Truman en este caso estaba absolutamente compenetrado con el rol del líder. Él decía que un líder puede influenciar de tal manera a las personas que las personas hagan cosas aún aquellas que no querían hacer y encima las hagan bien y a gusto. Evidentemente, el liderazgo tiene una cuota de manipulación. Como líderes tenemos que saberlo. Como líderes tenemos que saber que al influenciar a otras personas, en parte hay un grado de manipulación, y esa manipulación puede ser para liberación de las personas o para mayor opresión. Desde los púlpitos podemos anunciar liberación o podemos anunciar condena permanente. Desde ICM tenemos un mensaje redentor de la mano de Jesús, y por eso es que estamos hoy acá. Por eso es que predicamos su palabra con tanto amor, con tanta devoción y con tanta alegría. Hay un libro que fue escrito allá por el año 425, 450 antes de Cristo. Ninguno de nosotros estábamos, casi ni estábamos en 1980, todos nacimos en el 80. Que ciertamente habla de un liderazgo efectivo. Ciertamente es un libro por momentos oscuro, por momentos bastante desconocido por la gente, escrito por una persona de alta influencia política, de alta influencia y llegada a personas con gran autoridad en el antiguo Medio Oriente. Él se levantó de una época de máxima oscuridad de la historia del pueblo de Israel y la llevó de esa oscuridad a una plenitud como pueblo. Su libro es de múltiples usos. Te puede ayudar desde cómo lidiar con un jefe odioso, con un jefe quejoso o con un jefe mala onda, hasta cómo buscar los equilibrios entre la fe en Dios y la planificación estratégica. Te puede ayudar a cómo manejar tu propia frustración o te puede guiar a cómo manejar la crítica. Hay cerca de 25 formas de crítica que aparecen en ese libro. Así que si ustedes han sido influenciados por la crítica o ven que hay influencia de crítica, ahí van a encontrar la solución de todo. Este libro realmente fue muy inspirador para mi vida, y parte de lo que voy a compartir ahora con ustedes lo compartí también en el equipo de liderato de Iberoamérica con el reverendo Héctor, la reverenda Margarita, el reverendo Cristiano Valerio de Brasil y el reverendo Wilkin Lara del Caribe. Las personas de la diversidad somos personas que claramente hemos tenido algún tipo de conflicto con la autoridad. Muchas veces ese conflicto con la autoridad radica ya en nuestras familias. Conflicto con quien nos manda, conflicto con nuestros padres o con nuestras madres, o con la forma en que ellos nos han mandado, nos han inculcado. Conflictos particularmente con la autoridad. Cuando estamos en pareja, nos casamos, etc., tenemos conflicto con nuestra pareja, porque ¿quién es esta? ¿Qué se cree esta que me manda? ¿O quién se cree este que me quiere mandar y que me quiere manejar la vida? Lo mismo que decíamos cuando éramos adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, lo repetimos en nuestra pareja. También pasa en nuestro trabajo. Este jefe es tan tonto y yo me lo tengo que aguantar con las órdenes arbitrarias que dicen. Y fíjense qué contradicción que en muchas personas, particularmente en personas gays, entramos en un juego de seducción con la autoridad. Fíjense que hay muchas personas gays que les seduce los uniformes, la policía, los militares, los religiosos. Fíjense qué contradicción que tenemos con la autoridad las personas de la diversidad. Parece como que el control
y el descontrol permanentemente están rodeando nuestras vidas. Los líderes que tenemos la posibilidad de influir y además estamos altamente motivados para hacer la tarea, siempre es necesario que estemos sujetos a la autoridad de alguien. No existen los llaneros solitarios, no existe el ministerio de un llanero solitario. Todos y todas debemos realizar la obra del Señor de manera colectiva. Y en la historia hebrea, que comienza con Abraham allí por el 2000 a.C. y luego tenemos unos 1000 a.C. a Saúl, a David y a Salomón, se dividen los reinos en el reino de Judá y en el reino de Israel. 10 reinos, 10 quedan al norte, 2 al sur. En el 722 cae en las manos de los asirios el pueblo de Israel, y en el 586 cae el pueblo de Judá. Personas que habían sido vocacionadas por el mismo Dios para una tarea, esquivan el camino y son llevados en la cautividad. Dejan de mandar en sus propias vidas, no solamente para que nos manden un rey, sino para que nos mande un rey extraño. Un rey que no tenía la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta que vino un rey, en particular, que se llamó Ciro, y dijo: vamos a dejar a este pueblo de Israel a que vuelva a su ciudad, una ciudad destruida, que fue lo que se conoce como el segundo éxodo. Por eso traigo a la memoria de ustedes el pasaje de Nehemías. Te voy a pedir, Eliud, si podemos ir al pasaje cuando leímos Nehemías. Primero vuelve una parte con un tal Zorobabel, luego vuelve otra parte con Esdras y finalmente vuelve una parte con Nehemías. Nehemías era el copero del rey, una persona eunuca. ¿Le suenan las personas eunucas? ¿Sí? Mucha identificación tenemos con una persona eunuca. Podemos ver el pasaje de Jesús que nos dice que hay algunos eunucos por causa de los hombres, hay algunos eunucos por causa del reino, y hay algunos que hemos nacido eunucos, es decir, sin posibilidades por nuestra orientación, por ejemplo, de reproducción. Nehemías era eunuco y tenía gran influencia ante el rey. Y ahora voy a tratar de hilvanar las cosas que he compartido de manera suelta. Él estaba sujeto a la autoridad de un rey, el rey de Asiria, que tenía la base en Susa. Y él sabía lo que era estar bajo la autoridad, porque él era el copero. No era el que tenía que estar haciendo payasadas delante del rey, haciendo monerías delante del rey, pero era una persona que tenía acceso permanentemente al rey. Y siempre el copero del rey tenía que tener una sonrisa. Aún esté enfermo, aunque esté mal, aunque esté triste, él tenía que estar siempre. De ahí viene el aguafiestas. ¿Sí? El aguafiestas es el que en el medio de la gala, ¿sí?, está con cara hacia abajo, sonrisa hacia abajo. Él siempre tenía que estar con buena actitud y con buena predisposición. Pueden leer, y es más, les recomiendo que puedan leer el libro de Nehemías para ver cuál era su función. No era solamente el lavaplatos o el que le servía el vino o que probaba la comida, sino que tenía una responsabilidad y una confianza extrema ante el rey. Y a su vez era como una suerte de consejero. Y a su vez él tenía autoridad sobre otros. Y él estaba sujeto a la autoridad del rey. El libro lo presenta, el libro de Nehemías lo presenta como soltero y
sin familia, salvo su hermano, Hananías, que es el que lo viene a visitar a Susa. Y este capítulo 1, lo podemos dividir en dos partes, del versículo 1 al 3, que es el informe que los judíos dan de Judá, la situación y la condición de Jerusalén y de sus muros. Y del versículo 4 al 11, la reacción de Nehemías. Esta situación, Nehemías significa el Señor que consuela o el Dios que consuela. En este momento vienen un grupo de personas de Israel y le cuentan la calamidad en que están viviendo. Le preguntó por el resto de los judíos, otras versiones hablan del remanente de los judíos, es decir, los que fueron con Zorobabel o con Esdras antes. Y dicen que los que se libraron del destierro, se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. Israel estaba en ruinas físicamente porque los muros estaban destruidos, pero su gente también estaba en ruinas. Si pasamos hacia adelante, fíjense que hacen foco en la muralla de Jerusalén que sigue derribada. Las ciudades tenían que tener muros protectores. ¿Por qué? Porque si no entraban bandidos, saqueaban la ciudad y se iban permanentemente. También David en un momento fue un bandido que anduvo de ciudad en ciudad haciendo saqueos. Pero ante tan malas noticias, yo quiero ver cómo, quiero mostrarles y quiero que juntos pensemos y analicemos cómo reaccionamos nosotros ante una mala noticia. ¿Qué pasa cuando alguien te cuenta una mala noticia? ¿Qué es lo que haces? Y acá hacemos, como digo yo en Argentina, hago participar a la popular. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes cuando se enteran de una mala noticia? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, algunos hacen nada, se quedan mudos. Eso es una alternativa. ¿Qué otras alternativas tenemos? Se angustia. La angustia es algo que viene ante una mala noticia. Nos enteramos de algo, nos angustiamos. ¿Qué más? Negar la situación. Esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. Sí. Lo compartimos. Decimos qué desgracia que tenemos y compartimos nuestra desgracia, nuestra situación fea. ¿Tratas de ayudar o buscas una solución? Tratas de ayudar ante la mala noticia o ayudarte y buscas solucionar ese problema si es que hay alguna alternativa de solución. Fíjense lo que hizo Nehemías cuando se enteró de esto. Al escuchar esto, primero que hizo, escuchó la mala noticia. Se sentó, lloró, hizo duelo algunos días, ayunó y recién ahí habló. ¿Y con quién habló? Habló con Dios. Qué distinta nuestra actitud ante una mala noticia. ¿No les parece? Qué distinta que es nuestra actitud cuando nos enteramos de algo malo. Nos angustiamos, nos entristecemos, insultamos a Dios, insultamos al que nos transmite la mala noticia, nos quejamos, lloramos, nos revolcamos de acuerdo a la histeria que tengamos. Sin embargo, él primero escuchó atentamente, dicen algunas versiones, escuchó y trató de comprender lo que le estaban diciendo, se sentó, la noticia era muy fuerte, se sentó y lloró, su corazón se partió, hizo duelo, ¿sí? Los judíos tenían la costumbre de ponerse cilicio, de echar polvo sobre su cabeza en señal de duelo, sabiendo que
Luego se lo tenía que sacar para ir a la presencia del rey, porque él era un hombre bajo autoridad y no podía hacer aguafiestas. Luego ayunó y recién ahí oró. Se puso en sintonía con Dios. Es muy interesante la reacción que tuvo Nehemías, y es la reacción de un líder. Es la reacción de una persona que no tuvo un gran llamado. No tuvo el llamado de Isaías, el cual vio a Dios sentado en un trono y dice que con su ropaje llenaba todo el trono. No tuvo el llamado de Ezequiel, que vio hasta algo parecido a platos voladores y luces en el cielo y entraba en éxtasis. No fue como alguno de los profetas que Dios mandó a casarse con una prostituta. No fue como otros profetas que se la pasaban llorando, como Jeremías, ¿no? Él no tuvo ninguno de estos llamados. Él tenía una vocación de servicio. Él tenía el deseo en su corazón de agradar a Dios. Y ese es el tipo de líderes que Dios está buscando. Personas que deseen agradar a Dios. Y en su oración le pide perdón a Dios por los pecados como pueblo. Y Él se incluye. No dice este pueblo pecador, sino dice este pueblo pecador, mi familia y yo mismo. Él como líder se incluye en el pecado de su pueblo. No son los otros los pecadores, nosotros también nos debemos incluir en el pecado de nuestro pueblo por no haber hecho lo que correspondía. Él utiliza muchos adjetivos de poder, porque Dios es un Dios que interviene en la historia y eso es lo que va a estar pidiéndole a través de la oración. Isaías 49, 15 y 16 nos dice que nuestra vida son como muros. Y la comisión de Nehemías, el cual no fue llamado, no fue comisionado por Dios, no hubo un ángel que bajó y le dijo: Nehemías, andá a Jerusalén a construir los muros. No hubo un profeta que vino a Nehemías y le dijo: Nehemías, dice el Señor, andá a construir los muros. Él vio la necesidad y actuó de acuerdo al Dios en el cual creía. Un líder ve la necesidad del pueblo de Dios, ve la necesidad de la gente y actúa en consecuencia. ¿Cuántos de ustedes y cuántas de ustedes pueden ver la necesidad aquí en Monterrey? ¿Cuántos de ustedes, cuando van al antro, cuando van a tomar algo por ahí, pueden mirar a la gente, particularmente de nuestra comunidad, y decir: necesitan de nosotros? ¿Cuántos de ustedes van caminando por la calle y son seducidos por alguien, o hay un cruzamiento de miradas y piensan solamente en lo que pueden hacer y no en las necesidades que esta persona tiene? Si cambiamos nuestra óptica, podemos llegar a estar en sintonía con Dios. Cuando vemos la necesidad que hay en las personas. Este es el tipo de líderes que Dios está buscando. Personas que cambien su propia agenda. Nehemías estaba cómodo. Nehemías era el copero del rey. Tenía dinero, tenía una buena posición económica, tenía una buena posición social. Era reconocido. Era casi un profesional de lo que hacía. Sin embargo, dejó su espacio de comodidad para servir al pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes priorizan las necesidades del pueblo de Dios y de la gente de aquí en Monterrey por sobre sus propias necesidades?
En la medida que seamos sensibles a las necesidades de otras personas, seremos realmente y llevaremos en alto, y particularmente ustedes llevarán en alto el nombre que les pesa sobre los hombros: Casa de Luz. En la medida de cada uno y cada una de ustedes tomen la responsabilidad de hacer la tarea que Dios nos ha encomendado, podemos ser una iglesia de líderes y no una iglesia de ovejas. La iglesia de ovejas siempre busca al pastor para todo. Ámeme. Sí, justo termina con me. Ámeme. Ayúdenme. Aconséjenme. El líder actúa sabiendo en quién ha confiado. Escucha, se sienta, llora, ayuna y ora y le pide a Dios que intervenga en su vida, porque sabe en quién ha confiado. Porque sabe en quién ha confiado. Yo estoy seguro que Dios quiere levantar una iglesia de líderes aquí en Monterrey, porque si no, de ninguna manera vamos a poder alcanzar a todos aquellos que han sido víctimas de la discriminación en las iglesias tradicionales. La única forma en que podamos llegar a todas y todos es que ICM se transforme de una iglesia de ovejas en una iglesia de líderes. Yo quiero orar por cada uno de ustedes, porque si están acá, seguramente es que Dios tiene algún propósito para con ustedes. Yo te animo a que dejes de mirarte los ombligo. Yo te animo a que dejes de quejarte por lo que te pasa en tu vida. Y que tomes la posta del reino de Dios. El reino de Dios se hace fuerte y solamente las y los valientes lo arrebatamos para seguir extendiéndolo hasta lo último de la tierra. Nos dice Mateo 9, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son muchos también. No, los obreros son pocos. Siempre los obreros son pocos. Siempre las personas que quieren liderar y que están influenciando positivamente a nuestra sociedad somos pocos. Yo te animo a que en esta noche puedas replantear tu agenda. Puedas dejar de escribir en tu agenda tus prioridades y buscar las prioridades de Dios. Puedas dejar de mirarte al ombligo y de ver todo lo que necesitas y ver todo lo que necesita Dios que vos hagas por esta iglesia y por la gente. ¿Oramos? Nos detenemos unos instantes, Señor Jesús, para reconocer nuestra incompetencia para hacer las cosas. Nos detenemos unos momentos, oh Dios, para pedirte perdón por esta tu iglesia. Te queremos pedir perdón porque no hemos abierto nuestra boca cada vez que hemos podido para compartir una palabra de liberación, una palabra de frescura, una palabra de amor, una palabra de confianza, una palabra de ciencia, una palabra de fe con tantas personas con las cuales nos vinculamos diariamente. Te queremos pedir perdón porque con nuestro escepticismo hemos enfriado tu evangelio en nuestras vidas. Aviva tu obra en medio de los tiempos, oh Dios.
en medio de los tiempos, hazla conocer. Y Señor, utilízanos a nosotros, utilízanos a nosotras, para que muchas personas puedan conocer de tu gracia, puedan saber y tener la certeza de que tú les amas. Pon en nosotros, Señor, un corazón de carne, quita nuestro corazón de piedra para que podamos ser sensibles a tu voz. Señor, te necesitamos y te amamos y te pedimos perdón porque te necesitamos mucho más de lo que te amamos. Pon en nosotros, oh Dios, gracia en nuestra palabra, pon en nuestro corazón un corazón sensible a las necesidades de otros y de otras. Levanta, oh Señor, de esta tu iglesia, Casa de Luz, ICM de Monterrey, México, líderes que lleguen a cada necesidad, personas que puedan influenciar a otras y otros con tu maravilloso y poderoso evangelio. Señor, que cada una de las personas que están aquí en esta noche puedan experimentar el poder de tu evangelio transformador. Espíritu Santo de Dios, obra en cada uno de nuestros corazones, quita de nosotros toda hojarasca y haz que nuestro corazón florezca en frutos que solamente tú nos puedes dar. Señor, quítanos de nuestras sillas, levántanos de nuestras sillas, para que podamos ejercer influencia, para que podamos llegar a la iglesia y decir qué hace falta, en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. Señor, quita de nosotros toda comodidad, quita de nosotros todo aburguesamiento, para que seamos realmente líderes, servidores en esta iglesia. En el nombre de Jesús te doy gloria.